Muy buenas noches, mi nombre es Melanie Blasventura, soy integrante de CEDEMAC, Centro de Especialización en Derecho. Quiero hacerles extensivo un cordial saludo a nombre de la familia CEDEMAC, quienes venimos celebrando nuestro primer aniversario, siendo así que hemos tenido a lo largo de la semana un conjunto de ponencias referidos a temas de suma importancia, y qué mejor que culminarla con grandes ponentes como los que tenemos el día de hoy. En esta oportunidad, tengo el agrado de presentar a grandes maestros del derecho penal, que el día de hoy nos disertarán acerca del tema titulado La prueba trasladada. Para conocer la semblanza académica de nuestros expositores, mencionarles que contamos con los doctores, en primer lugar al doctor Luis Martínez Castro, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, profesor de pre y posgrado de la Universidad en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo y autor de diversos libros en materia penal y procesal penal. También contamos con el doctor Benji Espinosa Ramos, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad San Martín de Porres y en el Centro de Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es defensor de derechos y garantías constitucionales y convencionales, así como socio fundador de Benji Espinosa y Abogados. También finalmente contamos con el doctor Álvaro Espinosa Ramos, quien es abogado con distinción de excelencia académica por la Universidad San Martín de Porres, abogado asociado del estudio jurídico Benji Espinosa Abogados y autor de diversos libros en la doctrina del derecho. La temática para realizar esta disertación o conversatorio se dará de la siguiente manera. En un primer momento, el doctor Luis Martínez Castro empezará dándonos una introducción acerca del tema. Seguidamente, el doctor Álvaro Espinosa Ramos también nos brindará alcances y para finalizar contaremos con el doctor Benji Espinosa Ramos. Cabe mencionarles que las interrogantes planteadas durante la disertación serán resueltas por los expositores al finalizar la ponencia. Dicho esto, doctores, les cedo el uso de la palabra para que puedan iniciar su disertación. Muy buenas noches, estimado Benji y Álvaro Espinosa Ramos. A nombre de CEDEMAC, quiero agradecerles por haber aceptado este evento académico y conversaba con Álvaro previamente y es la primera vez que los encuentro o tienen la oportunidad de compartir al mismo momento, en el mismo instante, un evento académico, ¿no? Siendo hermanos. Me decía que Benji es mayor y que Álvaro es unos añitos nada más menor. Así que Benji, estimado Álvaro, un placer tenerlos acá en la plataforma de CEDEMAC. Y sobre todo que estamos cumpliendo el día de mañana nuestro primer aniversario. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar del tema que nos ha convocado, que es sobre la prueba trasladada. Un concepto procesal que tiene su origen en el ámbito del derecho civil y luego que fue acogido por el Código del 40 y luego ya con la ley 30.077, ¿no? Ley de crimen organizado. Y luego ya el Código Procesal Penal ha establecido algunos artículos, por ahí ha salido también un decreto supremo y alguna casación. Pero, ¿qué cosa es la prueba trasladada? Dicho en pocas palabras y de una manera simple, es cuando en un proceso llamado proceso fuente se han admitido y actuado pruebas y estas pruebas son reenviadas, trasladadas a otro proceso para que sean valoradas. Muy bien, se dice de que es una prueba de carácter excepcional y digamos que tendría su fundamento en relación al principio de unidad de jurisdicción. Sin embargo, como abogados litigantes, muchas veces
nos hemos visto de repente mermados desde el punto de vista del derecho a la defensa, en base a también una vulneración del principio de inmediación, y ahí viene un versus que se dan. A pesar que el Tribunal Constitucional peruano ya ha dado en una sentencia la legitimidad de la prueba trasladada. Entonces, el primer tema que voy a poner al tapete es ese versus que existe entre el principio de unidad de jurisdicción versus la vulneración del principio de inmediación versus la vulneración del derecho de defensa en su extremo de poder contradecir como defensa técnica. Y para adelantar un poquito mi posición al respecto, estimados doctores, considero que este Instituto Jurídico Procesal Penal, que es la prueba trasladada, más que un fundamento jurídico, es un fundamento de política criminal, que encaja muy bien en el tema de la colaboración eficaz, considerando también que estos delitos de organización criminal son delitos que por lo general no dejan escena del crimen, y lo que hace la colaboración eficaz es casualmente ello, buscar elementos de convicción, buscar pruebas para poder combatir la criminalidad. Yo creo que el fundamento sería de la prueba trasladada un fundamento político, pero ello no implica que por más fundamento político tenga que estar sometido también al tema de la legalidad, del debido proceso, de no vulnerar derechos fundamentales. Y bueno, eso es lo que primero vamos a tocar el tema. Así que conversamos, como dijo Melanie, con Álvaro y luego pasamos con Benji. Muchas gracias, estimado colega Luis. Gracias otra vez al grupo CEDEMAC. Esta es la tercera oportunidad en la que puedo estar en calidad, esta vez ya no de ponente, sino en calidad de, se podría decir, de una persona que viene a dialogar, una persona que viene a conversar un tema que lo conocí y lo voy a contar, ¿no?, como una experiencia, pero antes de eso felicitar, ¿no?, al grupo CEDEMAC por su primer aniversario. Mañana cumplen su primer aniversario. Espero que vengan muchos más aniversarios porque considero que es algo positivo que existan grupos de estudios que se dediquen pues a impartir información que a veces algunas personas no tienen mucho acceso a ella, ¿no? Quizá las bibliotecas en provincias no son tan, se podría decir, tan inmensas como las bibliotecas que pueden existir, por ejemplo, acá en la ciudad de Lima, o quizá porque en provincia o en otros lugares no se ha trabajado mucho de referente a determinadas instituciones jurídicas, como la prueba trasladada, por ejemplo. Como yo siempre le digo a mi estimado colega Luis Martínez, yo siempre le digo, a mí me gusta tocar temas que nos los toca muchos colegas, porque precisamente de eso se trata, ¿no? De no de repetir la información que ya todos lo tienen al alcance, sino de, más bien, tratar temas, ¿no?, que son materia de crítica. Porque como bien dijo mi colega Luis Martínez, la prueba trasladada, en su propia nomenclatura lo dice, es una prueba que se traslada de un proceso de origen a un proceso derivado, es decir, a un proceso que recibe esa prueba que se traslada. Pero ojo, esa prueba, para que sea trasladada, para que sea llevada de su proceso de origen, donde fue actuada y valorada, tiene que cumplir determinados requisitos. Y esos requisitos están en la ley. Como dice el profesor San Martín Castro, este tema de la prueba trasladada en realidad es un tema puro de licitud probatoria. De licitud probatoria. Y precisamente tiene que ver con licitud probatoria, porque al utilizarse pruebas de otro proceso para valorarse, ojo, como dice el artículo 20 de la ley 30.077, para valorarse, ¿no?, ya se está vulnerando garantías que deben actuarse frente a órganos de prueba, frente a otros tipos de medios probatorios como los documentales, ¿verdad? Tiene que ejercerse contradicción, tiene que garantizarse la inmediación, pero sin embargo eso no sucede con la prueba trasladada, porque la prueba trasladada, como bien dice el artículo 20, tiene que ver con reglas de valoración. El juez valorará, el juez de juzgamiento valorará lo que se ha trasladado, ¿no?, de un proceso de origen donde sí se actuó y se valoró esa prueba. Entonces, la discusión es,
se afectan garantías constitucionales. Y como se afectan garantías constitucionales, hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar información trasladada. Porque no hay que olvidar que una cosa es fuente de prueba, medio de prueba y elemento de prueba. El elemento de prueba es la información que nace de la fuente a través de un medio probatorio y declaración testimonial. Fuente de prueba, el órgano de prueba. Elemento de prueba, la información, el testimonio que da el testigo. ¿Verdad? Eso es lo que finalmente se traslada, la información probatoria, ¿verdad? Pero hay requisitos. Y ahora, ojo, como bien dijo mi colega Luis Martínez, esta es una institución que ya existía, no es una institución que regula la ley 30.077. En realidad, la ley 30.077 en el artículo 20, en sus numerales 1, 2 y 3, simplemente es un copia y pega de lo que ya estaba regulado en el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales, que ya regulaba a esta institución denominada prueba trasladada. Y la prueba trasladada, conforme al 261 y el artículo 20 de la ley 30.077, ¿no?, que es de aplicación a todos los códigos, no solo al Código del 40, sino el Código del 2004, y lo digo eso porque aún en Lima Centro está en vigencia el Código del 1940, ergo, hay que tener en cuenta no solo lo que dice la prueba trasladada del 261, sino también lo que dice la ley 30.077. Porque esa ley 30.077 no es exclusividad para el Código del 2004, es una ley general. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que tener cuidado. Para el Código del 2004 sí existe la prueba trasladada, se aplica a través de la ley general, que es la ley 30.077. Para el Código de Procedimientos Penales se aplicará el artículo 261, pero también se tiene que tener en cuenta el artículo 20 de la ley 30.077. Esto como un primer criterio práctico para los amigos de Lima Centro, porque ya entiendo que en Trujillo y en la mayoría de departamentos, casi todos, ¿verdad?, ya está en vigencia el Código del 2004, entonces ahí ya no hay discusión. Ahí lo que sí tiene que aplicar es el artículo 20 de la ley 30.077. El tema está en Lima Centro, donde aún está en vigencia el Código del 40. Entonces ahí, doctores, es importante hacer esa precisión que acabo de indicar. Ahora bien, debido a que son temas de licitud en cuanto a trasladar información probatoria de un proceso hacia otro, y que eso se hace en etapa de juzgamiento, hay algunos aspectos problemáticos que seguramente también mi hermano tocará a profundidad y que yo lo espero decir de forma periférica, ¿no?, de forma genérica. ¿Qué sucede con los actos de investigación? Actos de investigación se pueden trasladar. Otro tema problemático, mencionó mi colega Luis Martínez, en los casos de colaboración eficaz. Doctores, actualmente existe un decreto supremo, ¿no?, que regula al decreto legislativo 1301, que es el decreto supremo 007-2017 ¿ya?, que permite ya no la prueba trasladada, sino actos de investigación que se trasladen. Según este decreto supremo, ¿ya?, lo que declara el colaborador y los elementos que se encontraron a partir de la fase de corroboración en la colaboración eficaz, ¿verdad?, esos elementos que se corroboran, que se obtienen luego de la declaración del colaborador, sí se pueden trasladar, a pesar de encontrarse en etapa de investigación. O sea, en realidad, actualmente ya no solo existe la institución procesal de la prueba trasladada, sino también de los actos de investigación trasladados. ¿En qué casos? En casos de organización criminal donde existe colaborador eficaz. Entonces, doctores, actualmente este es un tema de discusión y es un tema de relevancia, porque acá en Lima, al menos, no sé cómo estarán trabajando los fiscales en provincia, pero al menos acá en Lima, todos los fiscales de corrupción de funcionarios, incluso, ojo, no de organización criminal, trasladan actos de investigación a su carpeta fiscal. Eso no está permitido si no se trata de un caso de organización criminal en donde existe un colaborador eficaz. Porque, ojo, este decreto supremo hay que interpretarlo también con la ley 30.077. Esto no es una carta abierta para que en todos los delitos se pueda trasladar actos de investigación. Porque si fuera así, ya no existe ni siquiera la figura de la prueba trasladada, porque cualquier prueba de cualquier proceso se podría trasladar. Prueba A del proceso B, lo traemos al proceso C. Y como no hay impedimento, como el decreto supremo dice que se puede hacer eso, podemos hacerlo. No.
hay que hacer una interpretación sistemática, hay que tener en cuenta la ley 30.077 que regula la prueba trasladada. ¿Y para qué está regulada la prueba trasladada? Para casos de organización criminal. Entonces, se podrá trasladar actos de investigación a otra carpeta fiscal, esto es, declaración de colaborador eficaz y elementos de corroboración del colaborador eficaz, como bien dice el Decreto Supremo 007-2017 JUS. Se podrá, sí, pero es necesario que exista una imputación por organización criminal y que exista un colaborador eficaz. No es una carta abierta este Decreto Supremo para que en todos los casos donde hay colaboración sea factible trasladar actos de investigación. Primer punto. Segundo punto, como bien indicó mi colega, acá estamos ante un versus en lo que se fundamenta la prueba trasladada. La prueba trasladada se fundamenta en el principio de la unidad de la jurisdicción, y así lo ha establecido la jurisprudencia incluso nacional, ¿no? Ahora, el tema es, ese principio basta para que se mellen otros derechos fundamentales, y es por eso que el artículo 4 del artículo 20 de la ley 30.077 establece determinados requisitos, entre esos que se respeten garantías constitucionales. Entre esos, como dice el literal C, que se garantice, ¿no? Que se garantice, doctores, en cierta forma, una forma de contradicción. Miren lo que dice el literal C, dice: la persona que se le imputa los hechos y circunstancias acreditados en un anterior proceso tiene expedito su derecho de cuestionar su existencia o intervención en él, es decir, de contradecir. Doctores, entonces, en realidad, la propia ley ya establece parámetros para poder trasladar información de un proceso hacia otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado entonces, en esos aspectos. Eso es en cuanto a aspectos problemáticos. Porque ustedes pueden leer de la propia ley cuáles son los supuestos donde cabe la prueba trasladada. ¿Verdad? Yo le decía que el artículo 20 de la ley 30.077 aplicable al Código del 2004 y a otros códigos que estén en vigencia acá en Lima, ¿no? En provincia ya no sucede ese problema. Es un copia y pega en sus numerales 1, 2 y 3 del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Ahí se establecen los supuestos. Primer supuesto, doctores: se podrá trasladar de un proceso a otro pruebas admitidas y practicadas, es decir, actuadas en un juicio, ¿verdad?, ante la sala penal, ¿verdad?, para utilizarlo o valorarlo en otro proceso penal. Pero aquí se requiere un requisito, siempre que sea de imposible consecución o de difícil reproducción. Ejemplo, cuando un testigo que declaró en el proceso A de origen fallece y ya no puede declarar en el proceso B. ¿Qué hacemos? Trasladamos ese testimonio que dio en el proceso A. Segundo supuesto: sin necesidad de que concurran los presupuestos de imposible consecución o de difícil reproducción, podrán utilizarse, miren, dictámenes periciales oficiales, informes y prueba documental admitida, es decir, que ha sido admitida para que sea actuada en juicio. Es un requisito. Está bien, no se requiere esas circunstancias excepcionales del primer presupuesto que acabo de indicarles, pero sí se requiere que al menos se trate de prueba admitida para juicio, no actuada, pero sí admitida. ¿Se dan cuenta? Y el tercer presupuesto, doctores, es el presupuesto que en realidad no estamos ante prueba trasladada, estamos ante una sentencia trasladada. No es prueba la sentencia. En realidad, el numeral 3 del artículo 20, ¿no?, y el segundo párrafo del 261 que regula, el tercer párrafo del 261, perdón, que es lo mismo que, como le acabo de indicar, el 261, que el artículo 20, en cuanto a los supuestos para aplicar la prueba trasladada, es un copia y pega, ¿ya? No es prueba. Esa sentencia que establece la existencia, la naturaleza delictiva, ¿verdad?, los elementos estructurales de una organización criminal, de una asociación ilícita, esa sentencia se puede utilizar como prueba trasladada, que en realidad no es prueba, es una sentencia. Ahora, el tema es, ¿se vulnera el ne bis in idem? ¿No? A ello responderá, si es posible, mi hermano, porque hay una jurisprudencia ya que menciona que en realidad no se vulneraría el ne bis in idem, pero se estaría vulnerando en cierta forma la defensa procesal, porque ahí, ¿cómo cuestionas algo que ya implica una valoración en estricto? Es una decisión judicial,
¿Cómo puedes cuestionar algo que ya es una conclusión y no es solo simplemente una prueba actuada y valorada, sino se podría decir, es una decisión judicial, como dicen algunos, es un hecho notorio judicial? ¿Es prueba trasladada? No es prueba. Es una posición que yo tengo, pero que en realidad lo que da cuenta es de que en realidad lo que se busca trasladar no es prueba en estricto, sino elementos probatorios, elementos, información. Eso es lo que ha buscado el legislador. Precisamente como dijo mi colega Luis Martínez, en los casos de organización criminal, donde no hay escena del crimen, donde es difícil detectar las actividades delictivas que realizan precisamente por su estructura, precisamente por la forma en que ejecutan los hechos delictivos. Entonces, ¿esto es una cuestión de política criminal? Sí, claro que sí, pero la prueba trasladada no puede utilizarse, ¿no?, sin ningún parámetro alguno. Hay que tener mucho cuidado cuando se traslada información probatoria. Como ya expliqué algunos aspectos problemáticos, cuáles son mis criterios a tomarse en cuenta, por ejemplo, cuando se podría trasladar actos de investigación, ¿no? Hay otros aspectos problemáticos que ya mi hermano Benji seguramente tocará, pero en resumida cuenta, esto es la prueba trasladada, ¿no? Ese concepto, se podría decir, de traslado de información probatoria de un proceso de origen a un proceso receptor, en donde el órgano juzgador va a valorar esas pruebas. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado en cuanto a respetar las garantías constitucionales, porque incluso el artículo 20, en los literales A, B y C del numeral 4, a diferencia del 261, que no regulaba reglas en específico, habla de lógicas de compensación, habla de que sea posible de que la persona pueda contradecir estas pruebas. Entonces, en realidad, más allá de que la nomenclatura sea valoración probatoria, el juez no puede simplemente valorar la prueba trasladada, tiene que darle la posibilidad de contradicción a la persona en el proceso receptor. Y así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional en jurisprudencia, que finalmente, en realidad, ¿no?, y así también lo ha entendido la Corte Suprema, proviene de una sentencia del Tribunal Europeo, que el profesor San Martín Castro también la menciona, ¿no?, que es la sentencia Kawaja Itaeri versus Reino Unido, donde precisamente se rige esos criterios de compensación, esos criterios a tenerse en cuenta para poder valorar una información probatoria trasladada de un proceso hacia otro. Si me da el tiempo, en su momento explicaré cuáles son estos tres criterios de la sentencia Al-Kawaja y Taeri contra Reino Unido, de autores, pero hasta ahí es mi intervención. Creo que he podido precisar cuáles son los supuestos de explicación de prueba trasladada y algunos aspectos problemáticos. A continuación, le cedo la palabra a mi hermano Benji Espinosa para que pueda complementar lo que acabo de indicar. Bien, en primer lugar, felicitaciones CEDEMAC por el primer aniversario, que sea el primero de muchos años más. Es importante que una institución seria, rigurosa y que está preocupada por la difusión y la discusión de las distintas instituciones del derecho siga cumpliendo vida, larga vida. Plácemes, felicitaciones por su primer aniversario de vida. En segundo lugar, agradecer la gentileza y la oportunidad, es la primera vez que compartimos tribuna académica junto a mi hermano, de un tema que es novedoso, de un tema que no es muy discutido, de un tema que precisamente por la falta de discusión se hace necesario que hoy pongamos sobre el tapete algunos aspectos de lo que debemos denominar, sin ambajes y sin hablar a media voz, como advertía Manuel González Prada, de la conformación de un derecho procesal penal del enemigo. El derecho penal del enemigo se caracterizaba porque el Estado, frente a determinados delitos, adelantaba las barreras de punibilidad. El derecho procesal del enemigo se caracteriza porque el Estado, frente a organizaciones criminales, reconoce que no puede investigar como cualquier caso, pero a partir de ese reconocimiento y bajo una política criminal de lucha, de combate contra las organizaciones criminales,
empieza a avasallar derechos, a atropellar garantías y a violar principios estructurales del proceso penal. Ocurrió con la prisión preventiva. Hubo un momento en que la prisión preventiva tenía unos plazos ordinarios de prolongación y no íbamos a regresar a lo que había antes. El Tribunal Constitucional había convalidado casos bárbaros, amplios. Cuando se dio un asesinato, ustedes recordarán, de un juez, que se habló del caso del cártel de Tijuana, y entonces eso tuvo una gran repercusión y la sociedad se asustó. Y entonces, como advertía Zaffaroni, cuidado que cuando el miedo entra, el derecho sale. Y aprovecharon esas circunstancias de miedo para que el Tribunal Constitucional convalidara que una prisión puede durar 6 años, que puede durar más de 3, y que no pasa nada, porque estamos frente a organizaciones criminales. Y luego eso se hizo ley. Cuando la ley 30.077, la famosa ley de crimen organizado, viene a establecer un plazo de, 1, investigación de 6 años en crimen organizado, y 4 años de prisión preventiva para casos de organización criminal. Eso es una práctica bárbara, inconstitucional, inadmisible. El plazo razonable no existe. Se deroga cuando el fiscal, cuando el Ministerio Público coloca que se trata frente a una organización criminal. Porque ¿qué control podemos hacer los abogados? La calificación final es monopolio del Ministerio Público. El Ministerio Público quiere tener más tiempo para investigar, junta a 3 personas y dice, son organización criminal. Y del nombre se encarga la policía. David Oquendo, Malditos del Sur, La Jauría, tantos nombres, ¿no? Entonces, claro, cuidado que cuando el miedo entra, el derecho sale. Y en ese derecho procesal penal del enemigo, una de sus manifestaciones es la prueba trasladada. Porque claro, si lo vemos históricamente, vamos a entender por qué nace. Esa defensa que se hace del principio de unidad de jurisdicción es justificable porque eso nace para el proceso civil. En el Perú se regula en el artículo 198 del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil, la figura de la prueba trasladada. Y está en varios años. No pasa nada porque finalmente el proceso civil, la mayor afectación que puede haber es hacia derechos patrimoniales. Luego el Código de Procedimientos Penales del 40, en el 261, reproduce casi literalmente los términos del 198 del Código Procesal Civil y nos viene a decir lo que ambos han explicado Luis y Alba. ¿Qué cosa es la prueba trasladada? Trasladar prueba de un proceso de origen a un proceso de destino, de un proceso A y un proceso B. Esto, ojo con lo que digo, esto fue eliminado por el Código Procesal Penal de 2004. El Código Procesal Penal de 2004 no recoge la figura de la prueba trasladada. Lo que quiere decir es que abandona la prueba trasladada. Lo que quiere decir es que establece como principio que la prueba debe generarse en el proceso. Y la prueba debe ser controlada por las partes. Porque como bien tiene dicho el artículo 2, numeral 1 del título preliminar, parte de la presunción de inocencia es que la obtención y la actuación de pruebas se haga respetando garantías procesales. Y lo repite el artículo 8, el título preliminar, el 159. Porque si la prueba ilícita, la legitimidad probatoria y el procedimiento constitucionalmente legítimo para obtener y aportar pruebas tiene sentido y tiene vigencia, entonces la prueba trasladada va en contra de ese espíritu. Y por eso es que el sistema acusatorio bajo el Código del 2004 elimina la prueba trasladada. El Código del 40 regulaba la prueba trasladada, el Código del 2004 la elimina. Pero entonces viene un momento, y entonces está la famosa ley de crimen organizado, la 30.077, extiende plazos de investigación para crimen organizado, extiende plazos de prisión para casos de crimen organizado, y sacude el polvo de la antigüedad que tenía, ya estaba en el olvido, saca del desván del Código de Procedimientos Penales y reinstala, reimplanta una figura que es impropia para los modelos acusatorios. La prueba trasladada es una institución extraña para un modelo que se dice ser acusatorio. Algunos dirán que nuestro modelo no es completamente acusatorio y seguramente tendrán la cita de la profesora Teresa Armentadeu. Yo comparto con Teresa Armentadeu de que no podemos encontrar modelos 100% acusatorios, pero también comparto la preocupación de la Corte Interamericana, que más allá de las denominaciones, lo ha dicho en el caso Fermín Ramírez y otros contra Guatemala, si lo llamamos acusatorio, inquisitivo, como lo llamemos, el sistema debe respetar garantías mínimas del debido proceso penal y del debido proceso probatorio. Y parte de esas garantías mínimas están en que la formación de la prueba se da sí y solo sí si se respetan la contradicción y la inmediación. Por eso es que yo no creo, por ejemplo, que las pruebas preconstituidas tienen valor con la lectura de las actas. Hay que traer a los testigos.
Por eso yo estoy en contra también de la regulación que hace el código, tomando ojo el Código Procesal de Iberoamérica, cuando dice, por ejemplo, que cuando el testigo no se lo ubica, cuando el testigo fallece, cuando el testigo muere, eso lo ingresamos como prueba ya. Y los jueces utilizan para condenar una declaración previa de un testigo que no ha sido sometido a contrainterrogatorio. Y los jueces olvidan de que es una información que se ha obtenido con menosprecio a las garantías procesales del imputado. Y es información que no puede ser decisiva ni única para condenar. Ya nos ha recordado la Corte Interamericana la línea jurisprudencial consolidada del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene dicho que cuando la información se obtiene en el proceso penal con desprecio o con limitación de los derechos fundamentales del imputado, no puede tener valor decisivo ni único para condenar. Y en esa misma línea sostengo, la prueba trasladada es primero una figura impropia del modelo acusatorio. 2, incentiva el ocio en la investigación. Entonces yo como fiscal ya no investigo. El 65.4 del Código Procesal Penal que me dice, yo tengo que ser proactivo. Yo como fiscal debo diseñar la estrategia de mi investigación. Entonces yo digo, no importa, porque tengo otro caso. Entonces traigo la información del otro caso, la traigo para acá, con eso pido prisión, con eso acuso, con eso pido condena y ya está. Porque es organización criminal. Y porque el Estado no puede ser un Estado cenicienta, dicen, ¿no? El Estado no puede tratar con guantes blandos a las grandes organizaciones criminales. Pero no puede ser así. Más bien, mientras la imputación es más severa, mientras los cargos son más graves, mientras los delitos o la calificación jurídica es mayor respeto al debido proceso debe haber. Porque si no vamos a volver a los tiempos en donde el Perú, frente a casos de terrorismo, traición a la patria, se trajeron abajo todos los procesos penales porque se violaban garantías del debido proceso. Antes el cuco se llamaba terrorismo, hoy se llama crimen organizado, hoy se llama corrupción, porque vivimos tiempos de populismo penal. Vivimos tiempos, y recojo acá las palabras de Vargas Llosa, ¿no? La civilización del espectáculo, la incivilización del sistema de justicia penal. Como es posible, por ejemplo, y qué bueno que haya corregido esta sala en el caso de Richard Cisneros, qué bueno que haya dado libertad para que entregue un mensaje a la Fiscalía. La detención preliminar no puede ser un instrumento para apretar a las personas investigadas, para coaccionarlas, para torturarlas psicológicamente. Habla. Déjalo la lengua, porque si no hablas, te voy a pedir prisión preventiva. Y si hablas, no te pido prisión. La Fiscalía ya consiguió su dicho. Qué bueno que la sala, fíjese, estando a horas de que se venza la detención preliminar, haya resuelto antes, haya dispuesto la libertad y para que esas personas decidan si van o no a la audiencia de prisión preventiva. Esas son las prácticas civilizadas, democráticas, que debemos rescatar. Recuerdo ahora, a propósito de lo que comentábamos, porque este es un tema de principios, y mucha gente ha muerto y mucha sangre se ha perdido para que nosotros podamos disfrutar de estos derechos y tenemos que defenderlos. Por eso que Walking decía que los derechos fundamentales son cartas de triunfo. Recuerdo lo que decía el maestro Mario Rodríguez Hurtado. O el proceso penal respeta garantías o no es proceso. O respeta derechos fundamentales o es cualquier cosa. Mercado, plaza, pero no se llama proceso penal. El proceso penal es consustancial al respeto de los derechos fundamentales y muy lamentablemente la prueba trasladada que en el artículo 20 de la Ley de Crimen Organizado aplicaba solo, 1, para organizaciones criminales, 2, permitía el traslado solo de prueba, 3, establecía que la prueba personal tiene carácter excepcional y siempre y cuando no se pueda obtener o el testigo no pueda ser disponible para el juicio, y en caso de prueba documental, lamentablemente decía que sí se puede trasladar la pericia sin más también. Sin embargo, estas exigencias se erosionan cuando se implementa la prueba trasladada en los procesos de colaboración eficaz. Y entonces, por un lado, la ley nos dice, si no se llega a acuerdo de colaboración eficaz, pero claro, se realizaron diligencias para corroborar el dicho del aspirante a colaborador, no hay que perder esa información, la podemos trasladar, la podemos utilizar en un proceso común. Ahora, si se llega a un acuerdo, podemos utilizar todo. ¿Y qué pasa en la práctica, por ejemplo? Que quieren llevar como prueba actas de declaraciones de colaboradores eficaces. Terrible. Claro, Barata, Odebrecht, seguramente son personas, claro, que lo que dicen en un papel vale, ¿no? Y en esta corriente de populismo mediático, de populismo penal, podemos decir, sí, pues, ¿por qué tendrían que mentir? La famosa frase, ¿no? Ellos han firmado un acuerdo, pedir de plata.
se les puede revocar los beneficios, sin más se dice eso. Pero muy bien, veamos si mienten o no en un juicio con contrainterrogatorio. El testigo, sea colaborador o tenga cualquier otra condición, el testigo no deja de ser prueba personal. Y la prueba personal se actúa a través de interrogatorio y contrainterrogatorio, no con lectura. Por eso es que hace mal la ley cuando permite, y es una mala práctica difundida por parte del Ministerio Público, que se traiga declaraciones de colaboradores que son prueba personal, que son órganos de prueba, y se incorpora sin más su dicho. Y con eso quieren fundar sentencias. Eso está mal. Esas cosas deben cambiar. Yo diría, cuando el miedo entra, el derecho debe hacerle frente. Cuando el miedo entra, el derecho es precisamente el principal mecanismo de civilización y de garantía de seguridad jurídica para todos, para grandes y chicos, para famosos y anónimos, para cualquiera. El respeto de la ley, la igualdad en la ley y ante la ley, es garantía de la democracia penal, es garantía de un auténtico régimen que respeta derechos y principios. Y por eso mi oposición a que perviva, se consolide y vaya extendiendo sus raíces la prueba trasladada, que primero fue extirpada. Esta última parte no se me escuchó. Quiero cerrar con esta reflexión que decía, estoy en contra de la prueba trasladada, y estoy en contra de la prueba trasladada porque el tiempo, estoy repitiendo precisamente esa última parte, el tiempo ha mostrado una figura que era propia del inquisitivo, no del acusatorio, fue eliminada cuando se aprobó el Código del 2004. Fue reimplantada a propósito de la coyuntura de lucha contra el crimen organizado con la Ley 3077. Y hoy ha alcanzado su cenit, su máxima intensidad, se ha robustecido con las normas legales y reglamentarias sobre colaboración eficaz. ¿Mañana qué será? Mañana será para los delitos de corrupción. Luego, ¿para qué será? Será para los delitos de violencia contra la mujer. ¿Y pasado en qué será? Y al final la prueba trasladada será la regla y no la excepción. Ese es el problema. Y ese es el problema que tenemos. Y entonces hay que plantear una postura principista. Esta es la primera intervención, entonces concluyo con esta primera parte. Muy bien, muy interesantes las posiciones tanto del doctor Álvaro como del doctor Benji. Quiero iniciar esta segunda ronda y lamentablemente la última, porque sé que han tenido la gentileza de poder generar un espacio para estar con CDMAC. Y esta ronda se inicia con una breve reflexión de parte mía. Y es la siguiente, y quiero las opiniones respecto de ella. Es indudable que tengamos que aceptar y reconocer que en el Perú, en los últimos años, la criminalidad ha ido en aumento. Y eso se refleja en el ciudadano de a pie, en los índices estadísticos del sistema penitenciario peruano. Y obviamente es indudable que en el Perú, la única política criminal de represión es el derecho penal, es el derecho procesal penal. Y eso se ha instaurado como una mala costumbre, porque el legislador piensa que el derecho penal y el derecho procesal penal, aumentando las penas, creando procesos, instituciones jurídicas procesales, como por ejemplo la prueba trasladada, va a servir para controlar la criminalidad. Ni siquiera digo para controlarla. Siempre piensa, siempre sueña que se va a disminuir la criminalidad. Entonces, se podría justificar un derecho penal del enemigo versus o que el derecho penal del enemigo pretende lograr el bien jurídico, tranquilidad pública,
Y es por ello que, de repente, tendría su justificación, entre comillas. Y aquí quiero hacer, digamos, para enriquecer mucho más este conversatorio, ya conocedores de sus posiciones respecto de ello, ir al otro extremo, de la inseguridad ciudadana, del derecho penal del enemigo. Fíjense que yo soy partidario de un derecho penal del enemigo porque considero que a veces es necesario, porque ¿qué pasaría que en una organización criminal que se está juzgando al líder, al cabecilla, en un proceso, sabemos qué es lo que le ocurre a un testigo? Si tenemos que fundamentar en una prueba personal, es decir, que el testigo vaya y en juicio le diga, tú fuiste. No, sabemos que tendría que ser muy valiente para ello. Entonces el derecho penal busca algunas estrategias porque se sabe que está enfrentándose a una nueva criminalidad y obviamente el derecho penal tiene que realizar algunas nuevas estrategias para poder combatir y llegar a una de las finalidades del proceso penal, que es poder ejecutar, cumplir una sentencia. Entonces, he ahí también el tema de la reflexión de que se aplique o no se aplique un derecho penal del enemigo. Yo considero que sí, pero garantizando siempre los derechos fundamentales, que hasta cierto punto va a resultar un poco contradictorio, porque no podemos mantener en un mismo nivel un derecho penal del enemigo que implique adelantar las barreras de punición, que implique que los actos preparatorios se conviertan en delitos, que se aumenten los plazos del proceso penal, que se creen procesos especiales, etc. Y a la vez se mantengan garantías, se mantengan derechos fundamentales. Eso es, creo yo, imposible, lo primero. Y lo segundo, se ha analizado todo lo malo de la prueba trasladada en las intervenciones de mis buenos amigos, tanto de Benji como de Álvaro. Quisiera sus opiniones, algo bueno que pueda tener el concepto jurídico procesal penal de la prueba trasladada. Eso sería las dos reflexiones de mi parte y que son contradictorias a las posiciones que ustedes han dado inicialmente, pero esto es un espacio académico y lo que buscamos, mis estimados colegas, es casualmente encontrar posiciones contrarias para enriquecer mucho más el debate. Ahora vamos a ir de atrás para adelante, le damos el uso de la palabra a Benji y luego cerramos con Álvaro. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Y precisamente la divergencia de posiciones es lo que torna productivo a los espacios académicos. Si es que vemos en la realidad, tendría que ponerme una venda en los ojos para decir que en los casos de organizaciones criminales a los testigos los silencian, y ya sabemos cómo. Los testigos tienen miedo de ir a declarar, por supuesto. Por eso es que el Estado dice, una forma de obtener información para que no se consagre la impunidad, para que estos tipos no salgan de la cárcel, prueba trasladada. Y entonces yo pongo el acento en otro punto precisamente. Y las medidas de protección. Hoy el Estado, la Fiscalía, cuenta con más herramientas para investigar, sus poderes investigativos son mayores, su dirección y control de la investigación es señera y cuenta con un programa de protección de testigos y víctimas. El tema es, ¿el Estado invierte en ello? ¿Hay infraestructura para ese propósito? ¿El Estado protege bien a sus testigos? ¿Protege, cautela su identidad o no lo hace? Entonces, como el Estado fracasa en las prácticas de protección de testigos y víctimas, el Estado, por otra parte, fracasando en eso que debería hacer, recurre al mecanismo, a la medida de la prueba trasladada, que es en realidad el camino más fácil. Robert Frost, un poeta americano, dijo, yo iba de repente por un sendero, encontré dos caminos, tomé el más difícil y eso hizo toda la diferencia. En el proceso penal yo diría que el camino más difícil
es el camino que respeta derechos. Más complicado, ¿sí? Impopular, por supuesto. No genera réditos políticos, que duda cabe, pero es el que corresponde hacer. Por eso es que yo mantengo mi posición en contra de la prueba trasladada, porque repito, vamos a ponerlo en un ejemplo concreto, vamos a aterrizar este tema. Supongamos, tenemos un proceso penal contra una organización criminal, Los Patecos. No hemos encontrado al testigo para que venga a juicio, pero ese testigo ha declarado en otro proceso, ha declarado en otro juicio. Entonces traemos su testimonio y lo traemos a este proceso. Finalmente en la discusión, claro, la ley ¿qué cosa dice? Dice, ojo, no se merma la contradicción, ¿ah? El abogado en el proceso receptor, o sea, donde se recibe la declaración, puede contradecir, puede cuestionar. ¿Pero qué cuestionará el abogado, por ejemplo? Si es que presenta alguna contradicción interna, si es que no es verosímil o creíble el relato, si es que su declaración es fantasiosa, pero no tenemos todas las herramientas precisamente para impugnar credibilidad, para refutar la credibilidad, para controlar la información que proviene de un testigo que no ha declarado en este proceso, sino en otro. Por eso es que se resiente el derecho a la defensa, se resiente el derecho a controvertir la prueba testimonial, se resiente la garantía de la inmediación, porque no ha sido frente a este juez, que es el que recibe la declaración escrita, frente a la cual ha rendido el testimonio, sino frente a otro. Se resiente la contradicción y resintiéndose todos esos principios y derechos, es que considero que esa información es una información no solo de baja calidad, sino es una información en realidad ilícita. Por eso es que yo estoy en contra de la prueba trasladada. Y claro, si bien la ley, en primer lugar, la ley 30.077 reconoció en el artículo 20 que solo se trasladan actos de prueba y no de investigación, con esa diferencia que es el artículo 325. Los actos de investigación solo sirven para dictar resoluciones propias de la investigación y la etapa intermedia, y para el juicio una sentencia solo se basará en lo que ocurre en el juicio, y el 393.1 abona en ese sentido. El juez delibera únicamente con la prueba incorporada legítimamente en el juicio. Claro, esa ley 30.077 de naturaleza excepcional, de corte sui generis, básicamente hoy se ve modificada, se ve desnaturalizada cuando tenemos la regulación en los procesos de colaboración eficaz, en donde sí se permite el traslado de actos de investigación. Ya no solo se trasladan actos de prueba, como había sido el sentido de la ley y como incluso el Código Inquisitivo anterior lo había regulado, sino que hoy, en un acusatorio, somos más inquisitivos que antes y permitimos que se traslade también actos de investigación. Esa sería entonces mi reflexión. Nuevamente las felicitaciones a CEDEMAC y un gusto compartir tribuna con mi hermano, ¿no? Con mi hermano y contigo, Luis. Listo. Respecto a los dos puntos que ha mencionado mi colega Luis Martínez, ¿no? El primer punto referido a si está bien, ¿no? Está bien un derecho penal, un derecho procesal penal del enemigo. Para ello me voy a remitir a un libro que ya lo he leído hace algunos años, que es un libro que recomiendo a todos los estudiantes, a cualquier abogado que aún no lo lee. Es el libro del profesor Jesús María Silva Sánchez, que se llama La expansión del derecho penal, aspectos político-criminales de las sociedades postindustriales. Es decir, el profesor Silva Sánchez, en este libro lo que hace, estimados colegas, es analizar cuáles son las consecuencias jurídicas de tener nuevas formas de criminalidad. Nuevas formas de criminalidad en estas sociedades postindustriales, en donde los mecanismos de tecnología permiten a las organizaciones criminales también que las utilizan, ¿no?, realizar los hechos delictivos de forma plena y sin ser identificados. El profesor Silva Sánchez en este libro se hace una pregunta en un capítulo respectivo de este libro y dice sobre la posibilidad de volver o no al derecho penal liberal, a ese derecho penal garantista en estricto, ¿no?, respetuoso de las garantías en estas sociedades postindustriales, dice el profesor Jesús María Silva. Él dice más o menos la lógica que tú tienes, estimado Luis Martínez. Él dice que es inevitable
textualmente lo dice, es inevitable que existan nuevas formas de criminalidad. Es inevitable que a partir de ello se generen políticas criminales, perversas políticas criminales propias de un derecho penal del enemigo. Lo acepta el profesor Jesús María Silva Sánchez. Pero ¿qué dice el profesor? Dice que estando en una tercera velocidad, porque él divide primera, segunda y tercera velocidad en cuanto a la gravedad del hecho delictivo, en la tercera velocidad ubica pues al delito de organización criminal. Y él dice que ahí pues se ha evidenciado, y aquí se ve en la legislación nacional, que el derecho penal y el derecho procesal penal ha avasallado las garantías. Y el profesor lo que dice es que mientras más política criminal utilices en tu legislación, ¿no?, para perseguir delitos graves, de forma proporcional tienes que respetar las garantías constitucionales. ¿Es inevitable? Sí, pero tiene que haber una proporcionalidad. Está bien, establece nueva legislación como la prueba trasladada. Está bien, permite los actos de investigación trasladados en caso de colaboración eficaz en delitos de organización criminal. Sí, pero respeta las garantías. Y esa es la posición que yo sigo. Si tú quieres perseguir a través de la prueba trasladada un delito, ¿no?, y ahí va la otra respuesta a lo que tú decías, el aspecto positivo. Claro que es positivo, claro que es positivo, ¿no? Estas nuevas formas, ¿no?, estas técnicas especiales de investigación, como por ejemplo la remesa controlada, el agente encubierto, que también está regulado en la ley 30.077, esta institución jurídica probatoria como lo es la prueba trasladada, ¿no?, afectan garantías constitucionales. Claro que sí. Sin embargo, ¿no?, en esa persecución de afectación a garantías también se tiene que establecer un parámetro de equivalencia a través de otras garantías. Y precisamente eso es lo que se tiene que buscar en la prueba trasladada. En los actos de investigación trasladados también, ¿no? Como yo decía, no es una carta abierta lo que dice el decreto supremo que regula el decreto legislativo 1301, referido a la colaboración eficaz y a lo que puede ser pasible de traslado como acto de investigación, ¿no?, incluso para fundar una medida coercitiva. Entonces, ahí, por lo menos, debe garantizarse, ¿no?, algún derecho de contradicción respecto a esas actas, porque finalmente la prueba trasladada es netamente documentaria, ¿no? Ahora, en el numeral 1 del artículo 20, el numeral 3, se habla de sentencias y se habla de casos en los cuales hay un tema de imposibilidad en la consecución, ¿no?, una imposibilidad en la realización, de que vaya un testigo a declarar, ¿verdad? Y por eso se traslada su testimonio. En ese aspecto, ahí pues tendría que garantizarte en cierta forma el derecho de defensa. Pero como bien dijo mi hermano, ¿cómo garantizarías el derecho de defensa respecto a una prueba personal si la trasladas como prueba documental? ¿No? En el segundo supuesto del artículo 20, que está en el segundo párrafo del 261 del Código de Procedimientos Penales, se habla de dictámenes periciales y otros documentales, ¿verdad? Ahí sí, pues, se habla de que no es imposible la consecución. Entonces, en los casos de dictámenes periciales, mi posición es que el perito que declaró en el juicio de origen tiene que declarar en el juicio derivado, en el juicio receptor. Porque ahí no hay una imposible consecución para que vaya el perito a hablar y a explicar su dictamen pericial. ¿O acaso lo hay? No hay. Entonces, ahí hay obligación, por más que la ley no lo dice, por las reglas de los literales A, B y C del numeral 4 del artículo 20, debe ir el propio perito. En el otro caso no, pues, porque lamentablemente es imposible consecución, porque de repente el testigo está con una enfermedad grave, o de repente murió y ya no puede declarar en el proceso derivado, en el proceso receptor. ¿Se dan cuenta? Ahí sí, pues, lamentablemente se tiene que aceptar esa limitación al derecho de defensa, esa limitación a la contradicción. Pero en los otros casos, donde no hay imposible consecución, tiene que respetarse las garantías. Es una posición que parte también a partir de un análisis de la legislación que regula a la prueba trasladada. Entonces, ¿hay un aspecto positivo? Sí. El aspecto positivo es que, lamentablemente, como dice el profesor Silva Sánchez, se tienen que utilizar políticas criminales represivas, políticas criminales avallazadoras. Claro que sí, se tiene que utilizar. Es la única forma de enfrentar esta nueva forma de criminalidad. Es inevitable, como dice el profesor, pero sin embargo,
hay que ser proporcionales, hay que respetar las garantías. Es lo único que debe respetarse, porque imagínense, si no se respetan las garantías y solo se justifican criterios políticos criminales, ¿no? Ya no habría derecho, ya no existiría Estado constitucional de derecho, ¿no? Existiría cualquier cosa menos un Estado constitucional de derecho. Entonces, se permitiría que en todos los procesos en donde se debe formar la prueba desde el inicio, como dice el profesor Michele Tarufo en su libro Tratado de la Prueba, él dice que en los sistemas acusatorios pues se justifica, ¿no?, ese análisis que ha hecho la sentencia plenaria casatoria, por ejemplo, en analizar los grados de sospecha probatoria. En los sistemas acusatorios, dice el profesor, se justifica. Ergo, si es así, ¿verdad? Si se justifica, ¿no?, que determinadas información probatoria tenga que tener un parámetro determinado, igual tiene que analizarse en los temas de colaboración eficaz. Entonces, si vas a trasladar lo que ha declarado en el acta el colaborador, si vas a trasladar los elementos que se corroboraron a partir de lo que declaró el colaborador, ¿no?, hay que respetar las garantías y hay que tener en cuenta también el grado de sospecha probatoria que se genera a partir de una valoración conjunta, no solo de lo trasladado, sino que también con los otros elementos de convicción. Entonces, ¿es positivo? Claro que es positivo, pero también hay que respetar las garantías constitucionales. ¿Es inevitable? Claro que es inevitable, porque una organización criminal no se puede investigar al igual que un delito común. Eso es ilógico, es absurdo. Y eso no es lo que pretende mi hermano y mi persona. Lo único que pretendemos es que no se llegue a ese estado inconstitucional de derecho, ¿no? Donde, si fuera así, imagínense, ya no existiría seguridad jurídica ni para, como bien dijo mi hermano, ni para el famoso, ni para el menos conocido. Se deben respetar las garantías constitucionales, se deben aplicar estas políticas criminales, ¿no? Claro que sí, porque es inevitable para estas nuevas formas de criminalidad, pero vuelvo a decir, se deben respetar las garantías constitucionales. Eso en cuanto a los dos puntos últimos que mencionaste, estimado colega Luis Martínez. Y bueno, para culminar, volver a felicitarlos por este primer aniversario del Grupo CEDEMAC, esperando que vengan más aniversarios. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, finalmente, para cerrar como manera de conclusión de este conversatorio, efectivamente, el ius puniendi, como expresión de poder punitivo, para intentar conseguir el bien jurídico, seguridad, tranquilidad pública, lamentablemente en el Perú utiliza siempre, parece que no conoce otro instrumento de política criminal al derecho penal, al derecho procesal penal. Y esto no implica que por más ius puniendi del Estado, debe siempre hacerse recordar a este poder coercitivo que existen principios limitadores de ese ius puniendi, y que casualmente se sustentan en la dogmática que estos espacios académicos, casualmente trayendo a grandes juristas como ustedes, lo único que pretendemos es siempre reflexionar y no aplicar de manera ciega las instituciones jurídicas, procesales, penales. Porque vivir en una sociedad que se erige en Estado de Derecho, nos guste o no, implica respetar el derecho fundamental, la dignidad de toda persona humana. Y eso finalmente son mis palabras de cierre. Quiero agradecer a mi amigo Álvaro, que ya hemos tenido algunas oportunidades de compartir tribuna académica, y primera vez con mi amigo Benji. Esperemos que pase esta pandemia para tenerlos acá en la ciudad de Trujillo, y siempre turistas. Por mi parte, muchísimas gracias a nombre de CEDEMAC, que es una institución académica trujillana del norte peruano. Estamos cumpliendo el día de mañana nuestro primer aniversario y hemos tenido una semana académica con grandes juristas, y el día de hoy estamos cerrando con broche de oro con los hermanos Benji y Álvaro Espinosa Ramos. Por mi parte, muchísimas gracias, queridos amigos,
nos ha faltado el tiempo a hablar de prueba trasladada sobre prisión preventiva, colaboración eficaz, derecho penal del enemigo, muchas cosas que seguramente en otro momento nos volveremos a reunir. Melanie, no sé si hay algunas preguntas para los doctores. De ser así, te doy el pase. Y muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias, Benji. Gracias, doctor Luis. Gracias. Gracias a ti, amigo. Bueno, llegando al final de nuestro conversatorio, pasaré a alcanzar a los doctores las preguntas emitidas por nuestra audiencia, en una dinámica intercalada entre el doctor Benji y el doctor Álvaro. Bueno, acá tenemos la primera pregunta de Michelle Meléndez Lozano, quien nos dice: gracias, doctores, por tan importante disertación. ¿Consideran que en un sistema penal garantista como es el nuestro, la prueba trasladada vulnera el derecho a la defensa? La pregunta hacia el doctor Benji para que pueda iniciar. Tu audio, hermano. A ver, estaba sin el audio. Repito lo que decía. El derecho a la defensa puede ser visto de dos modos: como una proclamación retórica, de estruendoso sonido, pero de bajo contenido si es que no lo llenamos de contenido. La segunda opción es decir, el derecho a la defensa tiene una concepción maximalista, que es como la que debe tener, y es la que comparten tanto la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Ruano Torres, ha llegado a establecer estándares sobre defensa eficaz, como lo comparte nuestra Corte Suprema y nuestro Tribunal Constitucional. La concepción que debe tener el derecho a la defensa es una concepción maximalista y amplia. Es una garantía mínima, es decir, que si hay una ley que reconoce más o mejor los derechos más que los tratados o la Constitución, eso es lo que debe propender hacia su aplicación en virtud del principio pro homo. El derecho a la defensa no solo importa a que me traigan la prueba de otro proceso, la lea y pueda observar o decir algo. Es el derecho a controlar la producción de la prueba. Es el derecho a controvertir plenamente la prueba, cosa que no puedo hacer en la prueba trasladada. Ponía el ejemplo. Si me traen un testimonio escrito, que vendría a ser un documento y no un testimonio, porque el testimonio es oral, declaración a viva voz, como dice la ley, ¿yo qué cosa puedo hacer? El papel no ruboriza, el papel no mira para el otro lado, el papel no calla al contestar, el papel aguanta todo, lamentablemente. Y ese es el problema de por qué se resiente el derecho a la defensa en su concepción maximalista. Bueno, tenemos la siguiente pregunta de Jonathan Ágreda, quien nos dice: excelente ponencia, doctores. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál sería el fundamento constitucional de la prueba trasladada en el proceso penal? ¿Consideran que la aplicación de la prueba trasladada en el proceso penal es limitativa de derechos y o principios penales? De ser así, ¿recomendarían alguna modificación al artículo 20 de la Ley 30077? Muchas gracias por la respuesta. El doctor Álvaro, para que pueda responderla. Sí, gracias, Jonathan, por la pregunta. El fundamento, como bien lo habíamos indicado, pues el principio de unidad de jurisdicción, que tiene que ver con que todos los jueces pues administran justicia y que a partir de ello pues pueden valorar pruebas de la misma forma como lo valoraron otros jueces. En eso se fundamenta. Ahora, hay otros principios, ¿no?, que se fundamentan a partir del Código del 2004, como el principio de libertad probatoria, ¿no? Y así lo ha entendido, pues, así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en la sentencia 12-2008, ¿ya?, de acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, 12-2008, ¿ya? Se funda también en el principio de libertad probatoria desde un criterio legal, ¿ya? Porque aquí el TC analiza, pues, al Código del 2004 en esta sentencia. Ahora, consideramos si la aplicación de la prueba trasladada penal, sobre la prueba trasladada en el proceso penal, es limitativa de derechos. Claro que sí, ya lo hemos indicado, ¿no? Al trasladarse información, ¿no?, que sería prueba documentada, ¿no?,
se traslada, por ejemplo, el testimonio que dio Perico de los Palotes y que no pudo asistir a este proceso derivado, a este proceso receptor de la prueba, ¿verdad? Se traslada el acta de testimonio. Entonces, ahí, primero, no hay inmediación del juez respecto a un interrogatorio y contrainterrogatorio que pueden hacer respecto a esa prueba personal. Se afecta el principio de inmediación. Segundo, la contradicción queda limitada a una prueba documentada cuando en realidad es una prueba personal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se afectan garantías constitucionales? Claro que sí, pero hay que seguir una lógica de compensación, ¿no? Hay que permitir, en la medida de lo posible, ¿no?, que se garantice el derecho de contradicción. Eso no va a ser muy posible en los supuestos que yo dije del numeral 1 y 3 del artículo 20, que están precisados en el segundo y tercer párrafo del 261 del Código de Procedimiento Penal de 1940. En cuanto a, por ejemplo, pruebas testimoniales en las cuales es de imposible consecución, de imposible realización en el nuevo juicio, ¿no? Ahí va a ser imposible, pues, que se garantice plenamente esta garantía constitucional. Se tendrá que cuestionar la prueba documentada, es decir, la acta testimonial que se traslada. Sin embargo, en el supuesto de dictámenes periciales, ahí sí, como la norma no dice que hay se podría decir, una causa justificada de que no puede asistir a juicio, ¿verdad? Como no dice eso la norma, el perito está obligado a venir. Está bien que se traslade lo que dijo en el perito en el otro juicio, pero a su vez, que vaya ese perito a explicar dijo eso en el anterior juicio, ¿ya? Lamentablemente la prueba trasladada no está muy trabajada, pero así se debe interpretar el artículo 20 de la ley 30.077. En los casos de sentencia también se limita la garantía constitucional, porque ya ahí está la decisión, el hecho notorio judicial, ¿no? ¿Cómo cuestionas eso? Entonces, en realidad se afectan garantías constitucionales. Si proponemos una modificación, ¿no?, de ley diferente, de ley futura, considero pues que se debería sí modificar más o menos para explicar de qué forma se podría compensar, por ejemplo, en los casos de pruebas testimoniales, ¿no?, que son de imposible consecución, realización en el nuevo juicio, o en los casos de sentencias, que ya son la valoración netamente del juez respecto de todas las pruebas que se actuaron en el juicio, referido a la estructura, a los elementos de la organización criminal. Entonces sería bueno que explique el legislador de qué forma se va a garantizar el derecho de contradicción en esos dos casos. Porque en el caso que les puse de los dictámenes periciales oficiales y las documentales que se pueden trasladar, ahí no hay ningún problema, porque no hay ninguna imposibilidad de que puedan ir al nuevo juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, habría que precisar, modificar la ley para precisar cuál sería esa lógica de compensación, ¿no?, para garantizar en cierta forma el derecho de contradicción respecto a los supuestos que te acabo de indicar. Esa sería la respuesta, estimado Jonathan Agrega. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta de Melanie Fernández Aranda, quien nos dice: doctores, respecto a su exposición, tengo una duda. De acuerdo a la doctrina penal, ¿cuál sería su sustento en el proceso penal? Doctor Benji. A ver si le podemos preguntar a Melanie sobre el sustento de qué, sobre el sustento de la prueba trasladada, o a qué sustento se refiere. Si fuera el sustento, mientras va comentando, voy contestando. Si la pregunta es cuál es el sustento de la prueba trasladada, el sustento es el principio de unidad de la jurisdicción. Como todos los jueces tienen la jurisdicción, el poder de declarar el derecho, el poder de decir el derecho en causas concretas, el derecho que declara el juez en un proceso puede ser trasladado a otro. Esa es la lógica de la prueba trasladada. El fundamento es el principio de unidad de la jurisdicción. Pero frente a ese principio de unidad de la jurisdicción se oponen otros. El de contradicción, el de inmediación. Recordemos que el acusatorio, por ejemplo, rompe con la estructura del principio de permanencia de la prueba, que era el símbolo del modelo antiguo e inquisitivo. Todo lo que entraba al expediente, todo lo que estaba en el papel era prueba. No importaba en qué momento, en qué tramo del proceso penal se había incorporado. El juez podía valorar. El testigo no vino a juicio, no importa. ¿Declarante de la policía? Sí. No estaba el fiscal, no importa. Está en el expediente. Por algo está. Hay que utilizarlo. Si no, ¿para qué está en el expediente? Esa era la lógica antigua. El principio de permanencia de la prueba.
La lógica del acusatorio es otra. La lógica del acusatorio es que solo es prueba aquello que se forma bajo contradicción, inmediación, publicidad, concentración, continuidad, plenas. No semiplenas, sino plenas, totales. Y hay un punto que tocaba algo que me parece interesante. La ley 30.076, en el artículo 20, establece que se pueden trasladar sentencias de un proceso a otro. ¿Y para qué se trasladan las sentencias? Dice la ley que se pueden trasladar, es bastante clara. Señala para poder acreditar la existencia de una organización criminal o de su modus operandi, o sea, de su patrón de conducta. Y entonces eso trae a la mente de que el juez puede trasladar la sentencia y estaría trasladando la valoración. Pero a través de la prueba trasladada no puede trasladarse la valoración, porque si fuera así, si se permitiese eso, entonces el juez del proceso receptor que recibe la prueba trasladada sería, y permítame la paráfrasis a Montesquieu en El espíritu de las leyes, sería la boca muda que pronuncia la valoración de otro juez. Y entonces, ¿para qué juez? ¿Qué valoración hace? Y el 158 del Código, cuando habla de que el juez valora en este proceso, bajo las reglas de la experiencia, conocimiento científico y lógica, ¿qué sentido tendría? Por eso que es muy peligrosa esa redacción. No debe valorarse, o sea, no debe trasladarse la valoración. El juez es independiente, formará su criterio en este caso. Lo que se traslada es la sentencia, pero incluso esa regulación es de dudosa constitucionalidad. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos la siguiente pregunta de José Varela Ibáñez. Nos dice, doctores, tengo una duda respecto a la política criminal. ¿Cuál sería la utilidad de la prueba trasladada? Gracias, José. La utilidad, ya la hemos indicado, la utilidad es que frente a estas nuevas formas de criminalidad hay que utilizar instituciones represivas, instituciones que en cierta forma van a vulnerar garantías constitucionales, ¿no? Ese sería el fundamento de política criminal precisamente, y no es un fundamento constitucional, sino es un fundamento de persecución del delito, ¿no? Hay que perseguir y averiguar cómo se realizó ese delito. Esta nueva forma de criminalidad, las organizaciones criminales, ¿verdad? Los hechos que se enmarcan en una criminalidad organizada no se pueden, pues, investigar con técnicas comunes. Por eso es que la ley 30.077 regula técnicas especiales de investigación. No se puede, pues, probar con las pruebas en estricto que existen en el juicio, y es por eso que el legislador ha recobrado esa figura inquisitiva de la prueba trasladada en la ley 30.077. La utilidad es, pues, perseguir de forma eficaz estas nuevas formas de criminalidad. Esa sería la utilidad. Bueno, y también tenemos la pregunta de Roger Gallegos. Nos dice, si se aplica prueba trasladada, ¿se puede solicitar la lógica de la compensación, ya que se sabe que la prueba trasladada vulnera derecho de defensa? Gracias. Sí. Y se puede bajo este criterio, fíjense. Cuando en el caso Norín Catrimán, invito a que lo puedan revisar, que es muy interesante, en el caso Norín Catrimán y otros contra Chile, la Corte Interamericana examinó la validez de un proceso penal que se seguía contra unos mapuches chilenos, contra unos indígenas chilenos a los que se les acusaba de terrorismo. A uno en particular se le condenó utilizando decisivamente el testimonio de un testigo protegido. La Corte, en el caso de Norín Catrimán, convalida que se pueda utilizar testigos protegidos en el proceso penal. Dice que es una medida para proteger la vida e integridad del testigo como fuente penal. Pero al mismo tiempo dice que si una información ha sido recogida, ha sido obtenida, limitando derechos fundamentales del imputado, como compensación, como contrapartida, el Estado no puede utilizar esa información de manera decisiva o única para fundar condena contra una persona. Hay que compensar. A mayor limitación del derecho para obtener una información, menor importancia le doy como prueba de cargo. Mientras menos limitación tenga, más importancia, más fuerza tiene como prueba de cargo. Se puede utilizar plenamente la lógica de la compensación del caso Norín Catrimán. Bueno, muchas gracias, doctores, por sus respuestas.
Y bueno, comentarles que con este conversatorio hemos finalizado nuestra semana jurídica por nuestro primer aniversario, por lo cual la familia CDMAC nos encontramos satisfechos por la gran acogida que hemos tenido. Esperamos seguir contando con ustedes para brindarles más acercamientos sobre temas muy interesantes que nos vinculan día a día. Agradecemos también a nuestros ponentes que muy amablemente se han permitido darse un tiempo para hacer posible la realización de cada uno de estos seminarios académicos virtuales. Asimismo, hacerles recordar que el día de mañana a las 12 del mediodía estaremos realizando el sorteo de libros jurídicos como muestra de nuestro agradecimiento por haber celebrado junto a la familia CDMAC nuestro primer aniversario. Esperamos seguir contando con su presencia y nuevamente hacerles la invitación para que nos sigan acompañando en los futuros proyectos que realizaremos para todos ustedes. Para no dilatar más el tiempo, reiterar los profundos agradecimientos a los doctores presentes, el doctor Benji Espinosa Ramos, el doctor Álvaro Espinosa Ramos y finalmente el doctor Luis Martínez Castro. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos, a Luis, Melanie, Álvaro y a todos quienes nos han acompañado hasta esta hora. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Solo para agregar algo que es importante y es un plus, porque nosotros hablamos de este tema con mi hermano, porque también lo hemos trabajado en la práctica, ojo. Cuando yo llegué al estudio de mi hermano, porque yo trabajaba en otro estudio, también trabajé en el Ministerio Público, mi hermano me encargó una tarea que nunca me voy a olvidar. Me dijo, prepárate una nulidad respecto a este tema, me dijo. Es prueba trasladada. ¿Qué había pasado? Un caso de tráfico ilícito de drogas, en un caso que se llamaba Servando 2, si no mal recuerdo, nuestro cliente, a quien se le imputaba un alias, ¿ya? Jorge Luis se le imputaba, él reconoce en esta prueba del otro caso, ya que es, ojo, ahí va el tema interesante, es de una carpeta fiscal archivada, trasladan esa información de esa carpeta fiscal archivada a nuestro caso. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque en esa carpeta fiscal archivada había un acto de comunicación donde el propio, nuestro cliente reconocía su alias, decía, yo soy Jorge Luis, decía nuestro cliente, de forma, ¿no?, panudeándose, como dicen en el ámbito coloquial. Entonces, esa información bastaba para que se condene a nuestro cliente. Finalmente, no planteamos nulidad, planteamos una tutela de derechos para excluir esos elementos de convicción trasladados, porque no era prueba trasladada, ¿ya? ¿Y qué nos dijo la sala penal? Y eso es importante. La sala penal, la primera sala penal de apelaciones, en el expediente 18-2016, incidente 19, quizá a ver si lo encuentran por ahí, en el punto 4.6.6, y ahí haciendo una diferencia, porque ojo, no olviden que conforme al artículo 138 el Ministerio Público puede pedir copias, pero que pueda pedir copias no quiere decir que puede utilizar esas copias que son elementos de convicción de otro caso como si fuesen elementos de convicción de nuestro caso, porque si no eso sería prueba trasladada, y para eso tendría que respetarse lo establecido en el artículo 20. La Fiscalía se mandó a pedir copias y los utilizó como elementos de convicción esas copias. ¿Qué le dijo la sala penal? Para diferenciar entre pedido de copias y actos de investigación trasladado, que sería lo mismo, ¿verdad? A diferencia con prueba trasladada en estricto. ¿Qué le dijo? 4.6.6 del expediente 18-2016, incidente 19, primera sala penal de apelaciones nacional. Revela lo expuesto, dice, que el material de investigación requerido en copia certificada solo podrá ser utilizado como insumo para orientar la investigación del caso Servando 2 y de esta manera poder disponer actos de investigación a fin de reunir elementos de convicción. Es decir, la sala penal le dijo, ojo, lo que has pedido no son elementos de convicción de este caso, son insumos. A partir de lo que tienes acá, puedes realizar otros actos de investigación, pero no son no son elementos de convicción de este caso. Eso es lo que dijo la sala penal. Nos declaró infundado la tutela, pero finalmente ese extremo 4.6.6 nos sirvió para que ante el juez garantista Carguancho, ante ese juez hipergarantista, ¿no? Y me pareció raro, nos dé la razón. Dijo, esa prueba no se admite.
porque la sala penal ha dicho que no se puede utilizar como elemento de convicción en este caso. Finalmente logramos la absolución de ese caso. Muchas gracias.